Bienvenidos todos, buenos días. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión o esta cuarta clase de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SITMA en su séptima edición. De parte del comité organizador de SITMA, queremos agradecer a Victum Legal, redactores del caso, y a Fernando Sanquírico, director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, por su valioso aporte en la redacción y revisión de este caso SITMA 2026. Asimismo, queremos dar las gracias a nuestros patrocinantes de la séptima edición: Baker McKenzie Venezuela, Villalba Morales Rueda Hermosilla de Santolo y Asociados, Mendoza Palacios Acedo Borjas Páez Pumaricía, Mempa, Dentons, Tinoco Travieso Planchar y Núñez, ESCG Abogados, y a nuestros aliados institucionales Benamcham, Alianza Social de Benamcham, la revista de medios alternativos de resolución de conflictos Revista MARC, la Asociación Venezolana de Arbitraje, la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, el CIERC, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil SOVEDEM, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología INVEDET, los centros de arbitraje de la AmCham de América Latina, AmCham Lab, el Centro Venezolano Americano, CBA, Benley y Deloitte España. Agradecemos también a nuestro invitado y a los participantes que hoy se conectan con nosotros, sin los cuales esta competencia no sería posible. Y pues bueno, también hacer un gran énfasis en nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Juan Esteban Corodi. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo de la UCB y en Derecho Financiero en la UCAP. Actualmente es socio principal de Palacios Torres y Corodi, PTCK, donde se especializa en Derecho Tributario, Finanzas Corporativas, Derecho Regulatorio, Fusiones y Adquisiciones y Estructuración de Inversiones Extranjeras. Asimismo, es árbitro del CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association, EFA, y profesor de la Cátedra de Análisis Económico del Derecho de la Universidad Monte Ávila desde el 2015. Dicho esto, pues bueno, ya saben que este taller va a ser, o esta clase que nos va a compartir hoy el doctor Corodi, va a estar siendo grabada. Y la idea es que puedan hacer sus preguntas a través del chat o a través de la herramienta de preguntas y respuestas que está disponible en la aplicación. Luego, esta grabación será subida a nuestra videoteca en nuestro canal de YouTube y accesible a través de la página web de Experiencia Sigma como recursos para, pues bueno, que puedan tener de apoyo en la redacción de sus escritos de demanda-contestación y luego posteriormente en sus audiencias. Hecha esta presentación, bueno, no me queda más que darle la bienvenida nuevamente al doctor Corodi y pues bueno, el auditorio es suyo, como quien dice. Adelante. María, María Alejandra o doctora González, ya que me llamaste doctor Corodi. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. A cada uno de los participantes de esta interesante eh, eh, competencia, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Les pido por favor que en la medida de sus posibilidades intervengan, levanten la mano, si quieren interrumpirme, háganlo o como ustedes prefieran hacerlo hasta el final. Eh, Me han pedido que les hable sobre la extensión del convenio arbitral para partes no signatarias en proyectos de hidrocarburos. ¿Okay? Y evidentemente que aquí se están mezclando varios temas al mismo tiempo, pero lo que quisiera que ustedes tengan en la cabeza son dos ideas principales, ¿no? La primera es cómo son los negocios petroleros actualmente o cómo se pueden desarrollar los negocios petroleros aquí en Venezuela. ¿Okay? ¿Qué es petrolero, qué no es petrolero? Y en segundo lugar, quiero que piensen en si es posible que a mí se me oponga un contrato que yo no firmé, que yo no negocié, que yo no participé en su redacción. ¿Okay? Tengan esas dos ideas en la cabeza. Y yo les propongo, a la mejor expresión de ustedes, esta agenda con 6 puntos que más o menos están igual de equilibrados en tiempo y en profundidad. En primer lugar, quisiera hacer un pase por la nueva regulación en materia de hidrocarburos. Es muy importante para mí el tema de hidrocarburos. Venezuela es
el principal país con mayores reservas de hidrocarburos líquidos en el mundo. O sea, y el segundo lugar está muy por debajo de nosotros. Somos la quinta o sexta eh, jurisdicción con mayores reservas de gas natural no asociado. Y la primera, indudablemente, en Latinoamérica. Además, Venezuela comenzó su desarrollo de hidrocarburos desde principios o finales del siglo antepasado. Entonces, la infraestructura que nosotros hemos desarrollado en materia de hidrocarburos y la geografía en la cual se encuentran nuestros hidrocarburos hace que sea de muy fácil acceso para ellos. Bastaría un carro de simple tracción, pues un Corolla, para llegar a las Macoyas donde se hace la producción de hidrocarburos. Y si hablamos de costa afuera, realmente las aguas del mar Caribe son bastante apacibles y no tienen los retos del mar que tienen, por ejemplo, otras jurisdicciones. De manera que teníamos una posición geográfica adicional que nos permite tener acceso al canal de Panamá muy cerca, al norte, el país con mayor demanda energética del mundo, y al oriente, Europa. Entonces, por eso que quería, Venezuela, o sea, usted quiere mandarle esta idea, no hay manera que nosotros los venezolanos podamos desprendernos de nuestra realidad geológica. Y es por eso que es un reto para nosotros saber de petróleo y conocer de petróleo. Luego, quisiera hablarles del principio de relatividad de los contratos. Quiero ver cómo están afinados, si no están afinados sus conceptos sobre el principio de relatividad de los contratos. Quisiera ver entonces los conceptos de el acuerdo arbitral y la teoría del consentimiento, que tanto saben y que no. Y ya entraríamos a ver cuáles son las teorías que admiten esta extensión a terceros no signatarios. Les puse 4 casos emblemáticos que me gustaría que cada uno de ustedes revisara y analizara. Y finalmente, 3 casos, o sea, que son digamos, de la invención, pero donde probablemente bajo estas nuevas regulaciones se puedan generar situaciones donde alguien pretenda la extensión de la cláusula arbitral o del acuerdo arbitral a un no signatario. ¿Okay? Bueno, comencemos. ¿Cuáles son las nuevas regulaciones de hidrocarburos? Fueron en 6 ideas muy breves. Les puedo decir que con la nueva legislación de hidrocarburos pasamos solamente a empresas mixtas, donde el Estado tiene la mayoría del control financiero de la actividad y de la comercialización de los hidrocarburos, a simplemente tener operadores privados. Eso es un paradigma, un giro copernicano de 180 grados sobre la visión. Ya no es el control del Estado, ya es los privados ejerciendo una actividad por sí mismo y a su riesgo. En segundo lugar, el arbitraje como medio de resolución de conflictos. Venezuela denunció el tratado de promoción y protección de inversiones con el Reino de los Países Bajos, y también denunció el convenio CIADI, precisamente en el medio de una fragosa batalla arbitral que sostenía Venezuela contra principalmente 2 o 3 empresas muy importantes de hidrocarburos. Entonces, y eso hizo que se satanizara totalmente el arbitraje como medio de resolución de conflictos en el área de hidrocarburos y en reservas energéticas, al menos en Venezuela. Esa satanización no llegó al arbitraje privado, pero más o menos dejó algunas secuelas, y que hoy en día se admite en el artículo 8 tener resolución de conflictos
tal como lo entiendo yo, más allá de lo contractual, a través del arbitraje, es un paso interesantísimo. En tercer lugar, esta ley o esta nueva ley, su reciente promulgación del reglamento y de 2 resoluciones en materia tributaria, hace que el ministerio tenga amplísimas funciones para el ejercicio de su poder, no solamente de fiscalización, sino de partner, en algunos casos con los operadores privados. Eso es algo que al ampliarse las competencias, al ampliarse los poderes, probablemente generen más conflictos y ahí es donde tenemos que poner el foco. Sin embargo, esa amplitud de funciones y esa amplitud de poderes viene con un contrapeso para mí importantísimo, como es el paradigma del equilibrio económico. Ese paradigma del equilibrio económico se representa en muchas formas, pero es la manera en que el Estado venezolano, aunque los venezolanos le decimos a los inversionistas, yo asumo que tú tienes que tener ganancias. Asumo que esto tiene que ser un buen negocio para ti, para que tú vengas a generar riqueza en Venezuela. Y fíjate que esa ampliación de poderes y el paradigma del equilibrio fiscal solamente se puede concretar si estamos frente a un régimen fiscal flexible y simplificado, cosa que choca con las nuevas regulaciones que encontramos en el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero de lo cual no vamos a hablar hoy. Y algo que sí me parece que es importante y que debo insistir que debe ser la atención de todos nosotros. La regulación de la actividad ahora no solamente va a estar por actos administrativos que va a estar dictando el ministerio, sino en mucho se va a encontrar en el contrato. Entonces, es un momento importantísimo la discusión del contrato, la inclusión de cláusulas, incluso la arbitral, eh, eh, porque el contrato, en nuestra opinión, va a ser la piedra angular de la regulación de la actividad de hidrocarburos en Venezuela. La actividad de hidrocarburos, desde la Ley Orgánica de Hidrocarburos, separa como 2 actividades. La actividad de hidrocarburos propiamente dicha, que es la actividades primarias, exploración y producción, es decir, ubicar los yacimientos y buscar el hidrocarburo en el yacimiento y traerlo afuera, o fuera o a la superficie, y luego tomar ese hidrocarburo que lo he sacado del yacimiento y poderlo llevar de alguna manera a los lugares donde se genera el mejoramiento, donde se genera la refinación, o simplemente llenar barcos con ese hidrocarburo para venderlo al resto del mundo. Y cuando hablaba de la actividad primaria, es ubicar el yacimiento y sacar el hidrocarburo. Pero llevar el hidrocarburo a un lugar donde, como te dije, se pueda mejorar o se pueda refinar, ya estamos hablando de actividades industriales. Y cuando les decía que era ponerlo en un barco allá en José, que iba rumbo a alguna de las refinerías del mundo, esa es la actividad de comercialización. Pero esa actividad primaria, la actividad industrial y la actividad de comercialización requiere no solamente de importantes inversiones, sino también de alguna tecnología y de algunos servicios necesarios para que eso se desarrolle. Y es por eso que está la actividad de servicio, que si bien no se encuentra regulada bajo la égida de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es una actividad que está muy vinculada y ya veremos en algunos casos dónde puede estar. El gran paso, como les decía, era que no solamente las empresas del Estado y las empresas mixtas pueden ser las operadoras. Las operadoras son aquellas entidades que pueden tener la gestión técnica, la gestión operativa y la gestión de comercialización, de mercadeo de los hidrocarburos. Pero además tienen el derecho minero para realizar esa actividad. El Estado venezolano, dueño de los yacimientos,
y de hidrocarburos que se encuentren en el yacimiento le otorgan a través de un sistema concesional a estos operadores esta oportunidad. Y entonces ya no estamos hablando solamente del Ejecutivo Nacional o de PDVSA, no estamos hablando solamente de empresas mixtas, sino que estamos hablando también de empresas privadas a través de un contrato para el desarrollo de esas actividades primarias en las cuales se pueden desarrollar ese tipo de actividades. Lo interesante es que tanto si bien las empresas mixtas siguen manteniendo un 50% de capital del Estado, como veremos, se puede otorgar la total operación al socio B o a una empresa de servicios especializados. Aquí vemos cómo se configura el negocio de una empresa mixta. La red pública a través de PDVSA y PDVSA a través de CBP, que es la Corporación Venezolana del Petróleo, toma el 50,1% de una empresa y el privado, aprobado por el ministerio, crean una mixta para el desarrollo de hidrocarburos en un área muy específica. De acuerdo a esta nueva legislación, el ministerio puede autorizar la comercialización, la gestión financiera, la gestión técnica y operativa a un privado, bien sea por una compañía relacionada del privado a través de un contrato de gestión o a través de un prestador de servicios especializado. ¿Ok? Fíjense aquí que el derecho minero o el operador sigue siendo la empresa mixta, pero puede ceder al privado, por ejemplo, el contrato de gestión siempre que el ministerio lo autorice. Entonces, imagínense, este contrato de gestión puede tener una cláusula arbitral y este privado puede subcontratar a diversos prestadores de servicios, a empresas constructoras, empresas que van a vender, van a encargarse de procura de tanto de material o capital técnico, o bienes de capital técnico, como de simplemente las provisiones de alimentación del personal que se encuentra en pozo. No queremos diferenciar este prestador de servicios especializados, que tal como lo establece el artículo 36, número 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que él no es un prestador de servicios como el que puede contratar al privado. Él realmente es el que realiza también la gestión y que puede firmar directamente con la empresa mixta ese contrato de gestión. Pero como les decía, no solamente la empresa mixta es la operadora, sino que también puede ser una empresa privada, siempre y cuando el ministerio lo autorice. Y la manera en que se transmite ese derecho minero al privado es a través de un contrato de gestión integral de la actividad primaria a su exclusivo costo, cuenta y riesgo, ¿ok? Donde la empresa del Estado puede actuar como agente de percepción de algunos tributos, pero también como ente regulador a través del ministerio para regular el equilibrio económico. Aquí el privado puede suscribir una serie de contratos con una serie de empresas y esas empresas también, prestadoras de servicios, también pueden subcontratar otras empresas y es en lugares donde podemos encontrar estos nodos que nos interesan al día. ¿Hay una pregunta hasta ahora? Si no hay, seguimos adelante. ¿Qué saben, muchachos, del principio de relatividad de los contratos? ¿Alguien quiere tomar la palabra? En su defensa tienen los micrófonos deshabilitados. Ok, pero entonces déjalo así y vamos a hablar un poco del principio de relatividad de los contratos. En primer lugar, el contrato nace por la autonomía y la voluntad y por la libertad. Básicamente, la relación que existe entre el contrato y la libertad, mucha doctrina lo ha desarrollado, es un derecho fundamental de crearse derecho. Es una verdadera fuente de derecho la creación intelectual de normas entre partes. Y en virtud
del desarrollo de ese derecho fundamental, es por lo cual algunos autores consideramos que tiene ese rango legal, porque es de ejecución directa de un derecho constitucional. Y precisamente el acuerdo arbitral se ha venido considerando incluso en derecho positivo y como un acuerdo total independiente de los contratos por el cual se van a hacer los conflictos que se regularían a través de este medio de resolución de conflictos. ¿Ok? Con lo cual, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los efectos subjetivos de este contrato. El principio de relatividad de los contratos está en nuestra legislación positivizada en los artículos 1155 y 1166. ¿Ok? El artículo 1155 dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. ¿Ok? La característica típica de la norma jurídica es la generalidad y la abstracción. En el caso del contrato, esa generalidad entra a reducirse y a apreciarse únicamente entre las partes que han otorgado su consentimiento para ello. Y el 1166 nos recuerda que los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. Respecto a esto, yo quisiera puntualizar que el principio de relatividad de los contratos no es que los contratos en el comercio común o en la relación diaria son ajenos totalmente a las partes que no lo han suscrito. Eso no es verdad. Los contratos sí generan consecuencias legales, consecuencias económicas en terceros que están orbitando o que hacen vida alrededor del mercado, en el concepto de mercado en Venezuela o en el resto del mundo, para hacerlo así. Entonces, una idea muy importante que quisiera puntualizar es que no se puede confundir que el principio relativo a los contratos, esa oponibilidad que yo puedo ir a un tribunal y pedir que se ejecute con fuerza de ley lo que yo pacté a una persona, a que el contrato le es inocuo e inexistente a un tercero. Eso no es verdad. Todo lo contrario. Los contratos pueden generar externalidades. Lo que no puedo yo es obligar a su voluntad a cumplir una obligación que he pactado con tercero. Y eso es, para mí, la diferencia fundamental para entender este fenómeno que estamos tratando de descifrar en el día de hoy. El principio de relatividad de los contratos también está en sus excepciones. ¿Ok? No toda regla, por supuesto, tiene una excepción. Y en este caso, les traigo dos, hay muchas más en la legislación y en la práctica. Y es, por ejemplo, la estipulación a favor de terceros. Es decir, Alejandra y yo podemos llegar a un acuerdo en que le vamos a dar un libro a David Cordero, a Mario Batista, a Rosa Borges, a Carlos Barrero, a Rosángel y a Keila Ramos. Nosotros podemos pactar eso. Lo que nosotros no podemos pactar, Alejandro y yo, es que todos los lunes Mario Batista me lave el carro, los martes Carlos Barrero, los jueves Rosa Borges le lava el carro a María Alejandra, porque ustedes no participaron en ese contrato. Y ahí está principalmente la diferencia. ¿Ok? En materia de arbitraje, la estipulación a favor de terceros, para mí también se manifiesta de una manera muy interesante, por ejemplo, en el arbitraje de inversión. Cuando un Estado suscribe un tratado bilateral o multilateral de protección de inversiones, básicamente lo que está haciendo es una estipulación a favor de terceros. ¿Quién es el tercero aquí? Los inversionistas. Entonces, me parece interesante también traer. Y también está la acción oblicua, como excepción al principio de relatividad de los contratos. Como ustedes saben,
La acción oblicua es la que le permite a un acreedor ejercer acciones de cobro contra el deudor de mi deudor. ¿Ok? Si bien entre el deudor de mi deudor y yo no hay un acuerdo, no hay un contrato que nos vincule, o el contrato que existe, la relación comercial o contractual que existe entre el deudor de mi deudor y mi deudor, no me involucra en principio, en virtud del 1155 y el 1166, la ley permite que la negligencia de mi deudor no me impida a mí cobrar mis acreencias. Entonces, si mi deudor no es un acreedor competente, yo puedo ir directamente a través de la acción oblicua y por como ustedes están viendo, sin un contrato o sin una relación directa, hay una subrogación de alguna manera de ella en aquel. Basado en esto, yo me pregunto, y quisiera que ustedes también se preguntasen, si la extensión del acuerdo arbitral a terceros no signatarios, que es el tema que estamos tratando de descifrar en el día de hoy, insisto, será una excepción al principio de relatividad de los contratos, o es otra cosa. ¿Qué opinan? Veamos. Para entender esto, tenemos que entender que el acuerdo arbitral, como cualquier acuerdo, nace en virtud de la libertad y el consentimiento. Y quisiera traerles tres instrumentos normativos. En primer lugar, la Convención de Nueva York de 1958. En la Convención de Nueva York de 1958, suscrita por Venezuela, se dice muy claramente que el acuerdo arbitral tiene que estar firmado por las partes o contenido en un canje de cartas o telegramas. Esta manera de redacción en aquel momento, fíjense, piensen la mitad del siglo anterior, ¿no? ¿Quién podía haber advisorado que podía existir el email, que puede existir el WhatsApp, que puede existir el Instagram, ¿no? Y en Venezuela hemos tenido casos de arbitrajes comerciales donde el intercambio de correos electrónicos ha generado el acuerdo de una verdadera cláusula arbitral, ¿okay? Que no estaba contenido en el contrato principal. Eso pasó en el caso Uniseguros aquí en Venezuela, y ha pasado en múltiples oportunidades. Le solemos decir a nuestros amigos, a nuestros clientes, oye, una manifestación de voluntad en un mensaje de texto, en un correo electrónico, por más inocente que parezca, con las palabras no exactas, puede considerarse la aceptación de una oferta, el perfeccionamiento de la aceptación de una oferta. Y eso es lo que nos está diciendo la Convención de Nueva York. ¿Okay? Lo que sí nos dice la Convención de Nueva York es, fíjate, se queda en ese intercambio de correos o cartas o telegramas, y que es muy fácilmente extrapolarlo a los medios de comunicación actual, pero si hay incapacidad de las partes que hacen ese intercambio de cartas o telegramas, probablemente no se considere. La ley modelo de arbitraje comercial también nos da alguna guía sobre este tema. La ley modelo, con una actualización, si no me equivoco, en el año 2006, hace 20 años, y a mí me parece que fue ayer. Por cierto, María Alejandra, no sé si eso es un dato de que me estoy poniendo bien, pero en todo caso, la letra de esa ley modelo nos decía que incluso el acuerdo arbitral podía estar verbalmente, podía ser verbalmente, podría deducirse de la ejecución de ciertos actos, y aquí estamos viendo la evolución de lo que encontramos en la Convención de Nueva York y en la teoría
que estaba allí, o cualquier otro medio, incluso medios electrónicos ya se regulaban en el 2006. Y nuestra ley de arbitraje comercial, que es del año 98, 99, nos habla, o 97, 98, nos habla de que ese acuerdo arbitral debería estar o en un documento o en un conjunto de documentos. Incluso nuestra ley fue bastante avanzada cuando se dijo, incluso en un documento que haga referencia a otro donde esté contenida la cláusula arbitral. Y esto es muy importante. A lo que nos tenemos que preguntar, ¿es el documento escrito y suscrito la única forma de manifestar el consentimiento inequívoco de someterse a arbitraje? Esa es la pregunta que tienen que hacerse cada uno de ustedes. Pareciera que la respuesta es no, porque nacen algunas teorías que admiten precisamente la extensión a terceros no signatarios. Lo que ustedes tienen que hacer tienen que hacerse una pregunta sobre la eficacia del modelo y de la teoría en la vida real, en el mercado. ¿Qué es más eficiente en un modelo de Estado de Derecho o de relaciones jurídicas? Sin duda que la eficiencia es otorgar seguridad jurídica. O sea, nosotros logramos mayor eficiencia y por eso nacen los contratos, para otorgar seguridad a las partes. Por eso que nace el concepto de ley, para otorgar seguridad de que algo quedó escrito. Para los que vean la Odisea de Christopher Nolan, por cierto, van a recordar o van a recordarse de esto, o los que son fanáticos de Homero y de si existió y de la Ilíada y todo esto, que siempre se hace referencia a la ley de Zeus, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza tenía la ley de Zeus? ¿Qué miedo reverencial le teníamos a Zeus? Que Zeus no escribió nada en ningún lado. Y todos los cartagineses, troyanos, griegos, aceptaban la ley de Zeus. Y por lo tanto, cuando llegaba un forastero a su morada, había que darle abrigo y albergue. Pero ¿qué genera? Entonces, volviendo al tema, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo más eficiente? ¿Qué genera más seguridad jurídica? Tener una teoría que no admita, sino la pura formalidad de que en un documento las partes que efectivamente negociaron y que efectivamente suscribieron ese documento sean las que estén arropadas por el acuerdo arbitral, o dará más seguridad jurídica extender la cláusula arbitral a las personas que realmente ejecuten el contrato y que van a tener el conflicto, porque eventualmente tendrán el conflicto. ¿Ok? Cuando se comienzan los negocios, nadie piensa que va a fracasar en el negocio. Todo es lo contrario al espíritu del emprendedor. El emprendedor es una persona positiva que quiere echar su negocio para adelante. Ese negocio puede ser una venta de empanadas o un negocio petrolero, pero nunca piensa que va a existir un conflicto. Y la verdad es que en la teoría es así, pero en la práctica siempre van a existir conflictos. Mientras existan humanos o hayan máquinas, siempre va a existir un conflicto. Entonces, ¿qué nos genera mayor seguridad jurídica? Extender la cláusula arbitral a personas que no negociaron el contrato, a que no participaron, en que no suscribieron ese contrato, pero que están relacionadas de alguna manera con el conflicto, o solo aquellas que le otorgaron expresamente su consentimiento. 4 teorías que te dicen que debería extenderse. La primera, incorporación por referencia. La ley de arbitraje comercial venezolana ya se adelantaba a esto y decía, mira,
Muy probablemente tú no suscribiste un contrato inicial donde estaba una cláusula arbitral, ¿ok? Pero si tú y yo en el contrato decimos que nos vamos a regir por aquella cláusula, muy probablemente nosotros no negociamos los términos de la cláusula. Nosotros no dijimos que íbamos a ir a cerca con uno o con tres árbitros o en qué momento íbamos a ir, si tenemos a tener mediación, si vamos a renunciar a la mediación. No confeccionamos la cláusula arbitral aquella, tú y yo. Pero cuando llegamos a un negocio, sí dijimos, me gusta aquella cláusula arbitral, me gusta esa forma de resolver nuestros conflictos. Entonces, es verdad, existe independencia entre el contrato principal y el convenio que tiene, que tiene la arbitrabilidad o la manera de resolver el conflicto o el método de resolución del conflicto. Pero tu consentimiento aceptó plenamente la manera en que estaba redactado y estaba suscrito aquel. Entonces, no puedes venir a decir, no, lo que pasa es que por la autonomía de la cláusula arbitral yo no pudiera desconocer, yo no pudiera ser parte o demandado bajo un tribunal arbitral porque yo no negocié esa cláusula arbitral. Entonces, esta teoría lo que te dice es, un momentico, usted cuando hizo referencia ya la estaba aceptando, tal como estaba. ¿Ok? Cuando hablamos de alter ego, el alter ego puede estar ubicado en varios lugares. Ustedes saben lo que es un alter ego. Por ejemplo, María Alejandra González es una excelente músico de rock. O sea, ustedes ven ahí una abogada muy seria, pero tiene un alter ego. Es rockera. Por ejemplo, no es mi caso, pero por ejemplo, eso es un alter ego. Es la misma persona. No se desdobla. Es la misma persona haciendo dos actividades. Ese es el alter ego. Cuando existe un grupo de sociedades y el siglo XX tuvo grandes avances en el mundo, evidentemente. Uno de los avances del siglo XX fue, sin duda, la globalización y la creación de empresas multinacionales. Son empresas que no tienen bandera. Son empresas que se ubican en el mejor lugar donde pueden estar. ¿Ok? Y realmente se comportan como grupo de sociedades. Es decir, puedo tener, incluso estas empresas multinacionales tienen múltiples cotizaciones en bolsas de valores. ¿Ok? Y eso hace que la instrumentalidad que llega para suscribir ciertos contratos y suscribir ciertos negocios no se hace de una manera autónoma e independiente. Se hace con base no solamente en la misión y visión de ese grupo, de esa corporación, de esa empresa multinacional, sino que también se hace bajo los parámetros y directrices reales. Cuando ustedes trabajan con empresas multinacionales se van a dar cuenta que aquí hay, por ejemplo, un gerente de venta, un gerente de producción, o un gerente de operaciones, un gerente de recursos humanos, un gerente legal. Y todos tienen arriba los gerencias, un presidente, un CEO. Pero cada una de esas gerencias, a su vez, tiene un jefe de reporte arriba. El de legal tiene un jefe de reporte de legal, el de recursos humanos tiene un jefe de reporte de legal, que a su vez no es jefe del presidente de la compañía, pero que tienen reportes independientes en cada uno de ellos. Esa manera de operar de las multinacionales no se ha, es verdad, no se ha concretado en nuestro código de comercio, en nuestro vetusto código de comercio, pero se impone por la realidad. Entonces, si una instrumentalidad de un grupo económico suscribe un acuerdo arbitral porque pasó los filtros no solamente de la gerencia local, sino del accionista y de la casa matriz, ¿es extendible esa cláusula arbitral que yo suscribí con esta instrumentalidad venezolana a la casa matriz o no? ¿Es un alter ego? ¿Es una misma persona desdoblada en dos actividades? Esa es la teoría que hablan de ello. La teoría que rompe el estopel, o que va para el estopel, basada en la teoría de los actos propios, es que
Si bien probablemente yo no suscribí un acuerdo arbitral, ¿ok? Pero yo de hecho ejecuté un contrato y me beneficié de un contrato que sí tenía una cláusula arbitral, pues, señoras y señores, de acuerdo a esta teoría, usted se está comportando como si hubiera suscrito ese contrato. Y entonces, los, los que sostenemos que bajo esta teoría es posible extender a partes no signatarias, es, es como decir, tú no puedes tomar los beneficios de un contrato escindiéndolos de los riesgos y de los métodos de resolución de conflictos que él mantiene. Entonces, si tú entras a una relación contractual, entras totalmente, salvo que hayas hecho excepciones a la regla. Por ejemplo, bueno, yo puedo terminar de ejecutar esta obra bajo este contrato que está aquí, pero yo resuelvo mis conflictos de otra manera, no como está allí. Si usted no hizo esa excepción en su momento adecuado, muy probablemente usted esté aceptando la totalidad de ello o comportándose como si hubiera suscrito ese contrato. Y finalmente, dentro de las muchas teorías, traje 4 nada más, está el levantamiento del velo corporativo. ¿Ok? Fíjense la diferencia del alter ego y del grupo de sociedades. El levantamiento del velo corporativo ocurre, por ejemplo, cuando una entidad crea un vehículo de propósito especial para suscribir un contrato, pero de mala fe. ¿Y cuál es la mala fe? Por ejemplo, no dotar a esa entidad del patrimonio suficiente para asumir los riesgos que puede emprender esa compañía. O lo hice para violar normas de orden público, o lo hice para encontrar un beneficio ilegal en alguna situación. Pues ese, ese, ese engaño o esa treta que se encuentra allí es la que nos permite decir, mire, realmente aquí quien debe asumir los riesgos de este contrato es quien realmente tiene las capacidades operativas, económicas y de riesgo que están aquí. Entonces, si usted creó una compañía en fraude, ese fraude permite levantar el velo corporativo. Hay que decir que el levantamiento del velo corporativo, como todo en la vida, se ha extendido en nuestra legislación incluso en casos donde no existe el fraude, sino donde se está buscando la protección de minoritarios o de personas que están en una situación supuestamente de minusvalía económica frente a una determinada situación. Entonces, la pregunta es si yo creé bajo fraude una entidad que tuvo un acuerdo, una cláusula arbitral, yo pudiera, alegando el fraude, levantar el velo corporativo y oponer la cláusula arbitral a la empresa que realmente tiene el patrimonio y quien puede asumir los riesgos y beneficios de un determinado negocio. Aquí están las teorías. Voy a traerles 4 casos emblemáticos que los voy a poner aquí, pero quiero que cada uno de ustedes los investigue y piense si estos casos se resolvieron adecuadamente o no. ¿Okay? Es clásico. ¿Okay? Dow Chemical, de 1982. Por cierto, cuando cumplió 40 años esta decisión, se hicieron una serie de conferencias para retomar otra vez y pensar este caso. ¿Okay? Básicamente, Dow Chemical era una disputa entre contratos de distribución y patentes que se habían firmado entre socios locales y filiales de empresas de casas matrices. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijo el laudo en su momento? Que en este caso, precisamente, ese grupo de empresas representaban una realidad económica única.
que no era posible solamente atribuir los efectos de esta negociación y de estos contratos a una simple filial y que los riesgos, las ganancias y las operaciones sí estaban establecidas a través de un grupo de empresas. Y esto básicamente fue un hito en la historia del derecho mercantil, del derecho de arbitral, porque se pudo extender la cláusula arbitral a partes no signatarias. Más recientemente, para hablar del levantamiento del velo corporativo, en un caso también petrolero, por cierto, una empresa argentina suscribió con el gobierno de Turkmenistán un joint venture para no con el gobierno, sino con una entidad del gobierno de Turkmenistán, un contrato con esa estatal petrolera, y básicamente la empresa argentina trajo a juicio por la cláusula arbitral al propio gobierno. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que demostró para levantar el velo corporativo y para decir que había un alter ego, que esta entidad tenía un alter ego? Pues dijo que el gobierno de Turkmenistán tenía un dominio y un control absoluto de las decisiones de esta entidad petrolera. Este cuento no le suena parecido a algo que pasó en Venezuela con la teoría del levantamiento del velo corporativo en los tribunales de Nueva York y el caso de los bonos Citgo que tenían amparado con Citgo? Pues precisamente se está debatiendo y se ha debatido si PDVSA realmente era una entidad autónoma del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el momento de la emisión de esos bonos y de haber, digamos, otorgado esas garantías. En tercer lugar, sobre la teoría del estoppel o de los actos propios, un caso muy reciente, General Electric, con esta empresa también de generadores y ascensores, Tyson, suscribieron un contrato. Sin embargo, eran básicamente los suministros de motores para una importante empresa eléctrica. El subcontratista que fabricó los motores, General Electric, no era signatario del acuerdo arbitral que tenía Outcompus Stainless con el intermediario o el contratista, en este caso Tyson, y al existir defectos de fabricación o alegados defectos de fabricación, fue directamente a General Electric buscar este caso. ¿Ok? Y finalmente, un caso muy reciente, interesantísimo. Cuando lo lean, se van a dar cuenta que lo bueno de tener esa inclinación al derecho arbitral lo va a hacer decir que la realidad supera la ficción. Esto, por supuesto, son siglas de nombres propios de un pater familia que había desarrollado unos negocios petroleros con sus hijos. A era el papá, a B, a C, a D y a E eran los hijos, y suscribieron una serie de préstamos a través de una filial panameña. ¿Ok? Tenía con la filial panameña suscribieron un acuerdo de asunción de pagos de unos procedimientos de financiamiento. ¿Ok? Y los acreedores de esa deuda dijeron: yo no voy a demandar a la empresa panameña, que es una SPV que no tiene nada, sino yo voy a demandar a los señores ricachones. Es decir, a AB,
A, C, a D y a E para que me paguen la plata. ¿Okay? Esto se enreda aún más porque el pater familia en este caso fue declarado inhábil y no tenía, digamos que en un juicio de interdicción y fue alegado por sus propios hijos. Mira, mi papá cuando suscribió esos contratos y estableció esta cláusula arbitral, mi papá estaba loco. Y fíjate, aquí está una sentencia de un tribunal federal que dijo que era inhábil, que él no podía gestionar por sí mismo los negocios. Y el criterio, que ahí se los pongo, es que el tercero que asume las obligaciones contractuales lo asume de buena fe. ¿Ok? Y en el ejercicio de esa asunción de obligaciones, también acepta someterse a las cláusulas arbitrales. Quiero que por favor investiguen sobre estos 4 casos y luego me manden un correo y qué opinan que si se otorgó adecuadamente. Aquí le puse 2 casos, pero después le agregué otro. ¿Ok? Que pueden darse bajo la legislación de hidrocarburos actualmente. Un subcontratista suscribe un acuerdo con el accionista clase B de una empresa mixta para ejercer la operación. Se le puede extender la cláusula arbitral. Y un contratista titular de un CDAP contra la casa matriz. Ya veremos. Fíjense, en una empresa mixta, un subcontratista le presta servicios a un prestador de servicios especializados. Y este prestador de servicios especializados suscribió un contrato de gestión con la empresa mixta. ¿Ok? Este prestador de servicios especializados no tenía los recursos suficientes para asumir, digamos, los compromisos económicos que había asumido con el subcontratista. Grave error, por cierto, cuando estén preparando un contrato, no pierdan de vista también las garantías de cumplimiento. Pero bueno, puede darse el caso que un subcontratista pueda subrogarse en este acuerdo arbitral a los fines de ejercer la demanda o bien contra la empresa mixta o bien contra el privado que tiene la empresa mixta. Es un caso que puede darse hoy en día perfectamente. Un segundo caso, esto es respecto a las empresas mixtas. Un segundo caso, como veíamos, era, este es el privado que ejerce a través de un CDAP, un contrato para el desarrollo de actividades primarias, con una empresa del Estado, y él, digamos, suscribe un contrato como subcontratista de este privado. La pregunta es, ¿puede el subcontratista demandar a la casa matriz? Bien por teoría de grupos, o bien por levantamiento del velo corporativo, o bien por estopel. Y finalmente, esto es un caso, los anteriores son casos potenciales. Ya estamos acercándonos al minuto para culminar. Este es un caso que pudiera ser parecido al de la vida real. Imagínense que el ministerio le otorga a la empresa A, B y C 3 empresas que no son, digamos, no están vinculadas a ningún grupo económico, en el ejercicio de un proyecto de hidrocarburos muy importante, una operación conjunta. Dicen, mira, este campo es tan importante que no se lo puedo dar a una sola empresa, únanse 3 para que la desarrolle. ¿Ok? Se unen 3 compañías y acuerdan a través de un Joint Operating Agreement ejercer una actividad. ¿Ok? Y designan a un operador. ¿Ok? Ese operador suscribe un contrato de obra con un contratista de ingeniería, procura y construcción. ¿Ok? Este operador, digamos, suscribe este contrato y surge, como decimos aquí, por cierto, en este Joint Operating Agreement, el operador asume
la totalidad de la gestión técnica, financiera y operativa. Y A y B hace de soporte técnico y financiero a pedido del operador. ¿Ok? El operador suscribe un contrato de ingeniería, procura y construcción con este tercero, con una cláusula arbitral, y surge una controversia por la calidad y el tiempo de ejecución de las obras. ¿Ok? El operador dice, no te voy a pagar eso porque no tiene el estándar de calidad que yo considero, y además te retrasaste injustificadamente. El operador deja de pagar y el contratista demanda en arbitraje al operador y A y B que no suscribieron la cláusula arbitral contenida en este contrato. Se puede extender esta cláusula arbitral a partes no signatarias. Señoras y señores, muchísimas gracias. Quedo atento para sus preguntas. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, yo creo que estuvo bastante didáctico. Creo que diste muchísimos tips que esperamos que los muchachos hayan podido, bueno, quizás captar en ese momento para sus escritos. Aquí tenemos una pregunta de Jesús Landaeta. Dice, Adelante. los principios que fundamentan la extensión de la cláusula arbitral a sujetos no signatarios operan de manera autónoma o existe una relación de interdependencia donde su aplicación conjunta constituye el fundamento necesario para dicha extensión. Sí, Jesús, si tú quieres tomar el micrófono, puedes tomarlo, prende tu cámara y hacer la pregunta. Si entendí bien en tu pregunta, o sea, son teorías que nacieron autónomamente, pero que su aplicación necesariamente requiere ver el contexto en donde se está aplicando. Es decir, no tiene una aplicación directa. Si tuviera una aplicación directa, fuera una norma jurídica. ¿Ok? Entonces, al no tener una aplicación, o sea, su aplicación nace en virtud de las circunstancias de hecho y de derecho que rodean la situación. Y eso es muy importante, describir. Si yo estoy diciendo que en este caso es necesario levantar el velo corporativo, usted tiene que evidenciar fehacientemente que hubo un fraude en la creación de la compañía, por ejemplo. O si se trata de un grupo económico, usted no solamente tiene que decir, no, aquí hay un grupo económico y por lo tanto se le extiende la cláusula arbitral a todos. No, usted tiene que demostrar que esa cláusula arbitral se negoció con personas que venían de la casa matriz o que venían con instrucciones de la casa matriz. No es solamente simplemente aplicarlo. Claro, no es Eso solo es lo alegar y primero. ya, no es Así solo es. alegar y ya. Es muy importante eso. Vamos a esperar porque me salió que algunos estaban escribiendo. Creo que pueden haber más preguntas por allí. Pero si quiere, siéntanse libres de tomar el micrófono. Sí, También. ya tienen todos habilitados sus micrófonos por si alguno quisiera hacerlo. Em, pero bueno, vamos a esperar que nos comenten por allí. Claro que sí. El asunto con la extensión es bastante particular, ¿no? Porque incluso hablar de, no sé si la palabra es tercero, son partes, porque definitivamente si tú quieres extenderle la cláusula, no es tanto un tercero, no es como alguien desconocido, la verdad es que es una parte que de verdad, aunque no suscribió, termina siendo parte. ¿El levantamiento del velo corporativo también puede proceder por abuso de derecho? Pregunta también Jesús Landaita. Bueno, precisamente buena pregunta, Jesús. Eh, Precisamente lo que, en mi opinión, sustenta la teoría del levantamiento del velo corporativo es el abuso del derecho de crear una entidad que bajo un fraude a la ley o un fraude a las partes. O sea, tú tienes el derecho de crear una entidad. Lo que no puedes es abusar del derecho de crear una nueva entidad solo para incumplir un contrato en el futuro o para insolventarte en el futuro en un contrato. No es para ello. Si tú creas una entidad que tiene suficientes recursos, suficiente autonomía y suficiente gestión para desarrollar un negocio, allí no hay abuso de derecho. ¿Me explico?
El abuso de derecho nace cuando tú lo creas para generar el fraude. Y algo muy importante que destacaba María Alejandra, quiero ratificarlo también, es que las teorías que le extienden el derecho, como bien lo dijo ella, a terceros no signatarios, es porque los consideran que son realmente partes y que otorgaron su consentimiento. Esa es la gran pregunta, es decir, solamente el documento escrito y suscrito puede generar el consentimiento. ¿Cuál de las dos otorga mayor seguridad jurídica? Esas son las dos preguntas que nosotros nos hacíamos. Y en estos casos, lo que otorga mayor seguridad jurídica es la realidad económica sobre la formalidad. Exactamente. Bueno, no sé si hayan más preguntas, muchachos, si tienen alguna otra, aprovechen que este es como... Ah, bueno, Mario levantó la mano. Adelante, Mario, si quieres, prueba tu micrófono, avísame si tienes algún inconveniente. ¿Allí se me escucha? Sí, Ok, buenos días. buenos Quería días. preguntar, ok, una vez extendida esa cláusula arbitral, hay alguien más que se está involucrando con la controversia, pero esa nueva parte que va a ser parte del arbitraje, podría llamarla tanto el demandante como el demandado, pero lo que me llama la atención y lo que quiero preguntar es si un demandado reconviene, o sea, con una pretensión nueva en la que está vinculado a ese tercero, puede traerlo a ese arbitraje o al no haber identidad de partes no puede incluirse. Gracias, Mario, por esa pregunta. Estás a punto de graduarte, ¿no, Mario? Sí, gracias a Dios, en noviembre. Mario fue un gran estudiante en la UMA. Mira, la verdad es que han habido casos de extinción, y lo vas a ver, de cláusulas arbitrales, donde el que no suscribió la cláusula arbitral quiere hacer valerse en la cláusula arbitral. ¿Me explico? O sea, no es que yo demando a alguien que no suscribió la cláusula arbitral, es que el demandado pudo no haber suscrito la cláusula arbitral, pero dice que la fórmula, que yo soy realmente parte en este conflicto y en este contrato, en este contrato que generó ese conflicto. Por lo tanto, una vez que acepta el método de resolución de conflictos que se han pactado y se le atiende como verdadera parte a quien se le generan esos efectos, deben resolver todos los conflictos cuya cláusula arbitral se le extienda. Y hemos visto casos, por ejemplo, que la cláusula arbitral es restringida, pero una vez que se interpone la solicitud arbitral y hay reconvenciones, se amplía el efecto de esa cláusula arbitral y las partes aceptan que el conflicto sea dirimido de esa manera. ¿Ok? Otorgan su consentimiento de manera sobrevenida. Es totalmente posible también que ello ocurra. No sé si con eso me expliqué, Mario. O Sí, entiendo que a lo largo del desarrollo del propio arbitraje, las partes pueden ir dando nuevas concesiones, nuevos criterios bajo los que someterse. Pero entonces, en el caso de esa reconvención, sí es posible, suponiendo que las partes estén de acuerdo. claro, totalmente. Es que, fíjate que se le habla de terceros no signatarios, pero la teoría lo que te está diciendo es que son parte y que ellos también pactaron someterse a resolver el conflicto de esa manera. Lo que no puede hacer ninguna cláusula arbitral ni ningún procedimiento arbitral es evadir resolver el conflicto. Eso, por supuesto, es mi opinión, ¿no? O sea, eh, lo interesante del arbitraje es que va a resolver el conflicto que las partes consideraron que se tenía que resolver de esa manera. Las partes encontraron una metodología, una forma de hacerlo. Y ese procedimiento tiene que resolver el conflicto. Si no, ¿para qué se creó? Bueno,
Yo creo que con esto, Juan, si hay no sé si hay alguna otra pregunta, si la hay, levante la mano o calle para siempre. Igual recuerden que esta sesión va a estar grabada y en nuestro canal de YouTube y en la videoteca, o sea que si hay algún aspecto que pronto necesiten volver a ver, pues bueno, lo van a poder hacer. Yo creo que con esto pudiésemos entonces dar por concluida la sesión, agradeciendo nuevamente a Juan por su tiempo, por las interesantes disertaciones, por los ejemplos y la didáctica de esta clase. De verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, por apoyar SITMA de alguna u otra manera. Así que de verdad que es súper invitado. También como miembro de Tribunal Arbitral, una vez que se lleven a cabo las audiencias. Tenemos un muy buen nivel este año, muy interesantes equipos. Entonces, bueno, nada, nos vemos pronto. Recuerden que está próximo la fecha para la consignación de los escritos de demanda y que, bueno, estaremos atentos a recibirlo, todos por correo electrónico. Si tienen alguna duda, comentario, pues bueno, ya saben, escríbanos por los canales que hemos venido utilizando. No sé, Gracias, Juan, Alejandra, y gracias a todos. Cuenten conmigo, ¿ok? Y a sus órdenes muchísimas para gracias. cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Que tengan todos un feliz día y una feliz semana. Hasta luego.